la importancia de las generaciones, o sea, cómo pasar un legado de una generación a otra o de ¿cómo es que se llama? Lo que significa prácticamente la paternidad. Entonces vamos a hablar hoy un poco acerca de esto, porque me llamó mucho la atención lo que Dios está haciendo a través de los jóvenes y de los niños, porque a veces tenemos tendencia a aprender solo los grandes predicadores, y como la tele nos vende tanta mentira, entonces nos muestra los predicadores de las mega iglesias y todo el mundo, wow, o sea, esos pastores inalcanzables, que mejor dicho, solamente con la sombra ya todos los paralíticos se levantan y todo eso, y vemos la realidad que no es así. Entonces nos venden un evangelio con un glamour que no tiene nada que ver y se vuelve inalcanzable para nosotros, porque tú dices, ¿a qué horas yo voy a orar? Ni siquiera por un dolor de cabeza. Entonces, porque una vez yo le decía a alguien, ora, me decía, mi madre está con un dolor de cabeza, le dije, ora, me dice, no, ¿qué me va a usar Dios a mí? Dije, pero es que tienes que comenzar por un dolor de cabeza para que luego puedas orar. ¿Por qué? Por un cáncer, ¿ves? Para que luego puedas orar también por cualquier otra cosa. Nosotros hemos visto tantos milagros de parte de Dios que realmente podemos decir, Dios puede usar a cualquier persona. Y me acuerdo una vez que estábamos en Cúcuta hace unos 25 años, que Roberto estaba orando por alguien y le decía, tú necesitas primero recibir al Espíritu Santo. Y este hombre tenía una incredulidad tan grande y decía, no, yo soy tan pecador, yo qué voy ¿qué va a hacer el Espíritu Santo conmigo si yo no? Eso es con gente que ya haya alcanzado un nivel de madurez espiritual. Y Roberto le decía, pero es que Dios te puede usar a ti. Y cuando le dijo, ahora lo que he hecho contigo, ve y hazlo con las otras personas, ora por los otros. Mire, y cuando este hombre comenzó a orar por los otros, ustedes vieran cómo Dios tocaba a la gente. Y él se arrodilló y lloraba y decía, ¿cómo es posible que Dios pueda usar a alguien como yo? Porque ese es el Espíritu de Dios. O sea, no hay los superhéroes espirituales, no hay los ¿cómo es que se llama? Personajes que nos quiere vender la televisión, que solamente es los escogidos, los elegidos, los ungidos, porque esa es la palabra hoy de moda, sino que el Espíritu Santo ha sido derramado para usarnos a cada uno de nosotros y sobre todo lo que el Señor está haciendo con niños. Entonces les cuento un testimonio que ayer nos contaba uno de los jóvenes, porque resulta que este joven, él estando niño dentro de la iglesia, dice que él comenzó a orar y decía, Espíritu Santo, yo quiero recibir de ti, yo necesito de ti, Espíritu Santo. Entonces dice que esa era su oración. Pero resulta que ha llegado a joven y dice, esto es la vida cristiana, o sea, solamente esto, reunirnos en una iglesia, congregarnos, cantar, diezmar, oír un tema y se acabó, o sea, eso es todo. Entonces él dice que él comenzó a decirle, Espíritu Santo, yo quiero servirte a otro nivel, o sea, yo quiero que uses mi vida, úsame, o sea, ¿qué más hay fuera de las cuatro paredes de la iglesia? Y resulta que le invitaron a Japón para ver cómo era, cómo allí la gente vive su fe. Saben que en Japón no hay un avivamiento del cristianismo como aquí, o sea, no, porque hay otro tipo de cultura. Y resulta que dice que llegó a una iglesia donde lo que primero vio sentado en la iglesia eran niños menores de 10 años, en primera fila, todos los niños, y dice que no cabían en la iglesia, entonces estaban en la alfombra, en la moqueta de la iglesia, todos con sus Biblias, ¿no? Entonces él dice, los niños interesados en las cosas de Dios, eso no es normal. O sea, porque lo normal es que los niños a la hora del culto que hagan, guardarlos en un cuarto, encerrarlos en un cuarto, ¿verdad? Para que no molesten, para que no hagan bulla. Entonces él dice que los niños en el culto y los niños llevaban cuaderno, tenían su Biblia. Entonces él dice, ¿cómo se hace en una cultura disciplinada para que los niños no sean niños? Entonces pensábamos, pero es que el niño no deja de ser niño si aprende disciplinas, continúa siendo niño, pero va a llegar y va a alcanzar ¿a quiénes? A los de su misma edad. Entonces resulta que un niño nunca va a cuestionar, cuando tú le enseñas a orar, el niño no va a cuestionar si Dios responde o no. Porque a mí la primera vez que me dijeron, ora por un cáncer, yo dije, no, porque si no se sana, yo voy a quedar mal. Eso no lo pensaría un niño. Un niño dice, voy a orar
y ya está, ya oramos. O sea, dice, pero sí, pero Dios no ha respondido todavía, pero ya está, ya lo hicimos, ahora dejémosle al Señor. Eso hace un niño. Entonces dice que él llegó a Japón y decía, ¿cómo evangelizamos aquí a los niños cuando la cultura japonesa hacen mega conciertos de multitudes, pero ni siquiera está un invitado especial o una banda sino que hay un holograma? Imagínense. Y pagan un dineral para entrar a un concierto y no hay un músico que toque, sino una figura computarizada, ¿no? En los restaurantes, quien te atiende es un robot, ¿verdad? En los centros comerciales igual. Entonces no hay contacto humano, tú hablas con máquinas, ¿no? Entonces es como llegar al McDonald's y tú llegas al McDonald's y allí no pides nada, sino todo. Si no sabes utilizar los números, entonces un abuelito no puede ir a un McDonald's porque se va a morir de hambre, porque en un momento, entonces la cultura va en pos de todo esto. Entonces él decía, ¿cómo llegamos a ellos? ¿Cómo llegamos a esta gente con el evangelio? Si resulta que aquí todo está hecho de tal manera que la gente es muy racional. Y entonces resulta que él comenzó a ver, o sea, cómo conquistar ese tipo de cultura, o sea, cómo llegar a este tipo de niños, cuando cada día está entre ellos surgiendo toda una cantidad de cosas. Entonces resulta que comenzó a ver que lo que cautivó a los niños, ¿sabe qué era? El Espíritu Santo, el hablarles del Espíritu Santo. Y en los niños un avivamiento. Entonces resulta que llegó de Japón y llegó a la iglesia en Monederos y le dice a Fernando, nuestro director nacional, Fernando, yo he visto esto, yo desde pequeñito, yo he querido una experiencia con el Espíritu Santo y creo que la vida cristiana no es simplemente ir a una iglesia y sentarse y aprender y escuchar a un predicador, pero me gustaría ver algo con los niños. Y Fernando le dijo, adelante, aquí está, haz lo que Dios te ha mostrado que hagas. Entonces dijo, los miércoles vamos a invitar a todos los niños que quieran venir a la iglesia los miércoles en la tarde, o sea, después del colegio, después del cole, después de deporte, después de todo, a que vengan a la iglesia y que vengan y vamos a orar para recibir al Espíritu Santo. Imagínense, una invitación a niños. Al niño hay que invitarlo a que vea una peli de esas, o a donde haya actividad, pero que venga a conocer al Espíritu Santo. O sea, eso era como una tontería. Pues resulta que la iglesia se ha llenado. Monederos está en un nivel. Nosotros salimos hace un año de Monederos y ahora encontramos algo completamente novedoso que está haciendo el Espíritu de Dios. Y entonces resulta que dice este joven que él un día le dijo al Señor, Señor, si tú no haces algo con todos estos niños, ¿sabes qué, Señor? Yo renuncio a este tipo de reuniones, porque yo no he venido aquí a entretener gente, pero tú vas a tener que convencerlos de Espíritu Santo. Y dice que había uno de los niños que era, o sea, lo más de indiferente, y, o sea, de esos que van y dicen, aquí estoy porque mi mamá me trajo, pero nada más. Entonces dice que en ese momento él dijo, bueno, Espíritu Santo, hoy es mi último día con los niños, si tú no haces nada con ellos. Y estamos hablando de entre 7 años hasta 14, o sea que hay adolescentes. Entonces dice que cuando él comenzó a orar, dijo, bueno, se acabó la reunión, pero después de este tiempo yo voy a tener un tiempo aquí de oración con los que quieran. Podéis iros, ya terminó la reunión. Y dice que él se quedó en una esquina ahí esperando, pero él decía, este es mi último día, o sea, lo que en su corazón había pensado, es mi último día en esta reunión. O sea, va a ser mi último día en este tiempo si Dios no hace algo. Y dice que cuando ya se había terminado todo, cuando ya él se había despedido de todos los niños y cada uno comenzó a buscar para salir, este que era el más indiferente se acercó a él y le dice, yo no quiero irme, yo quiero estar aquí contigo porque yo amo a Dios y necesito del Espíritu Santo. Resulta que este chico, el chico por el que estaban orando, él dijo que él amaba a Dios. Le dijo, yo amo a Dios y yo quiero recibir al Espíritu Santo. O sea, yo quiero saber qué es lo que Dios puede hacer en mi vida. Y miren, lo que ha sucedido en la vida de este jovencito han sido cosas realmente bonitas. Entonces, se ha multiplicado la reunión, o sea, van y aunque no tienen ninguna otra actividad que en un momento sea llamativa para los niños,
O sea, su mayor pasión es poder conocer las Escrituras, es saber qué es lo que dice la Biblia. Ahora, con los niños, ustedes saben que hay lugares donde si la Biblia no está en libro, consideran que eso no es santo, ¿no? Entonces, yo generalmente cuando soy invitada a alguna iglesia, pregunto, normalmente porque yo no tengo la Biblia en libro. Es más, cuando nos grabaron una entrevista en televisión, nos pidieron que tuviéramos una Biblia en libro. Les digo, pero es que no tenemos, o sea, la tenemos en el móvil o la tenemos en el iPad. ¿Por qué? O sea, porque no solamente tenemos una, porque tenemos 20 versiones de la Biblia, y si tú cargaras 20 versiones de la Biblia iba a ser muy pesado, mientras que aquí no es pesado ni en el iPad. Entonces, dice este joven que cuando le dice a los niños, vamos a buscar tal versículo de la Biblia, los niños preguntan, ¿en qué versión? O sea, porque los niños están tan familiarizados con buscar un versículo en diferentes versiones y comparar qué es lo que dice, que en un momento yo digo, wow, qué emoción poder compartir la Biblia a ese nivel. Entonces, a mí me parece muy lindo. O sea, yo leo la Biblia, pero a mí me interesa saber en otras versiones el mismo versículo, cómo se explica, ¿ves? O sea, ¿para qué? Para no darle una interpretación completamente diferente. Y más cuando tienes, por ejemplo, la versión interlineal del griego, ¿no?, o del arameo, donde sabes cuál es la raíz, cuál es la palabra, y así no le estás cambiando el contexto al mensaje que en un momento se va dando. Entonces, cuando vimos todo eso, yo decía, Señor, qué lindo lo que tú estás haciendo, porque resulta que los niños han llegado con el mensaje a sus casas, y padres que estaban en enemistad se han reconciliado, ¿no? Los maestros están siendo admirados, algo está pasando con los niños, ¿no? Entonces, los niños en este momento están impactando la sociedad. O sea, están impactando el medio donde están. Entonces, de ahí a que la importancia de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuántos tenemos aquí hijos? Creo que todos. La importancia es saber educar a los hijos. Nosotros tenemos la responsabilidad de educar a los hijos. Y a veces no solamente tenemos hijos en la carne, sino a veces hijos que nos han llegado porque han sido adoptados a través de alguien. ¿Ves? Nosotros en este momento tenemos a Dani, que no es nuestro hijo en la carne, pero lo hemos recibido como un hijo en esta casa. Entonces igual le dice Robert, aquí estás y como hijo vas a ser tratado, ¿no? Igual en el caso, por ejemplo, de una pareja que se casan, pero ella o él trae hijos ya de otra relación. ¿Qué sucede? Ahora tiene un nuevo papá o una nueva mamá. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es la obligación de nosotros como padres? Instruir a nuestros hijos. Además de eso, enseñarles, proveerles, darles educación y darles un techo donde puedan vivir. O sea, esas son las necesidades básicas de un niño. Pero también es muy importante enseñarle a un niño la diferencia de un lugar, ¿no? Por ejemplo, si llegas a tal lugar, ¿qué es lo primero que le enseñamos a un niño cuando llega a un lugar? Saluda, ¿no? Y yo me acuerdo que a Michelle era muy saludable desde pequeñita. Llegaba a cada lugar y era con su sonrisa y de todo. Tito no, Tito ha sido serio. Entonces le decía, cuando llegas, saludas, ¿no? Y si no saludas, cobras. Cuando no haya nadie, yo te doy. O sea, porque vas a aprender a saludar. Tú vas a aprender que tú no puedes hacer en la vida lo que a ti te da la gana. Tú tienes que aprender que hay muchas circunstancias que no te van a gustar, pero tienes que dar lo mejor de ti. ¿Ves? Entonces comencé a enseñarle porque tenía un carácter mucho más fuerte que el de su hermana, más difícil de doblegar. Entonces, cada hijo es diferente. Hay un hijo que tú le dices a la cosa y a la primera obedece. Hay otro que le tienes que repetir varias veces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se le olvida. Yendo camino de aquí a la cocina, se le olvida porque vio una mariposa y se entretuvo con la mariposa. Así hay hijos, ¿no? Hay hijos que tú le dices, por favor, hoy te encargas tú del baño, y te deja el baño impecable. Hay otro que, ¿qué es lo que hace? ¿No? Se pone a jugar con todos lados y limpia y esconde la basura
por donde tú menos te diste cuenta. Le dices que hay que tender la cama, que hay que tener el armario arreglado, ¿no? Pero resulta que si viene una visita, al abrir el armario va a caer todo encima. Entonces, tenemos diferentes temperamentos dentro de los hijos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a los hijos ¿a qué? A que puedan tener puertas abiertas donde quiera que vayan. Porque un niño antipático nadie lo va a querer, ¿o sí? Un niño antipático no. Un niño antipático, o sea, enseguida le van a hacer el feo. Y más con el bullying que hoy hay, ¿ves? Entonces, en ese sentido, o sea, tenemos que enseñarle. Ahora, no el hecho de que sean hipócritas, pero sí tenemos que enseñarle, esto es educación, esto es buena educación, ¿ves? Que no quieras hacerte amigo de las personas, no, está bien, hasta ahí no te voy a presionar, pero el primer paso, que es de educación, tenemos que enseñarle. Si vas a un lugar, a un recinto de oración, ¿cómo debes comportarte? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿ves? Tú no puedes ir con el traje de la piscina a un culto de oración. ¿Por qué? Porque no es el lugar correcto, ¿verdad? O sea, ¿cómo irías a la playa y cómo irías a una reunión? Un momento. O sea, son todas las cosas que en un momento vamos enseñando. Pero resulta que Dios tiene el carácter de un padre. Y como tiene el carácter de un padre, nos enseña a cada uno. Dice el Señor en Malaquías, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Ves? O sea, porque ¿qué es lo que nos lleva en un momento a obedecer? ¿O qué es lo que se ha perdido hoy en la educación de los hijos? Que nos han querido hacer creer que nuestros hijos deben ser nuestros amigos. Y eso es un grave error. Nuestros hijos no son nuestros amigos, son nuestros hijos, ¿ves? Y como hijos tenemos siempre que cuidarlos. O sea, a un hijo tú no le puedes estar contando todos tus despechos y tus problemas y todo, porque es tu hijo, ¿ves? Pero con tus amigas o con tus amigos sí puedes hacer eso, ¿ves? Entonces, ahora que tu hijo te debe contar a ti, sí, pero no te va a contar toda su vida. Hay cosas que un hijo, por mucho que quiera una mamá o un papá, no le va a contar todo. Porque hay cosas que él se va a reservar, o ella, para contársela ¿a quién? A sus amigos. Exacto. Entonces, hoy hay papás que creen que es muy moderno hablarle a su hijo de tú a tú y contarle sus problemas y pedirle los consejos y todas las cosas. Y están cometiendo un grave error, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay cosas, hay cargas que los hijos no van a llevar, no están preparados para ella. Entonces, toda esta introducción para decirles y para que podamos llegar entonces al pasaje que quería compartir. Qué bonito cuando tú aprendes la diversidad en que el Espíritu de Dios se puede mover si le permitimos, si le dejamos. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede cuando llega un hijo? Cuando va a venir un hijo en la familia, ¿ves? Cuando viene un hijo, ¿qué es lo primero que hay? Una gran expectativa, ¿no? ¿Cómo será? ¿Verdad? ¿A quién se parecerá? ¿Qué otra cosa sucede cuando llega un hijo? Comenzamos a pensar, ¿y ahora qué va a cambiar con la llegada de un hijo? Porque un hijo nunca va a dejar tu vida igual como estaba antes. Nunca vas a ser la misma persona. Entonces, todas estas cosas suceden y nunca vamos a estar preparados realmente para ser padres. Nunca vamos a decir, el hijo llegó en el momento oportuno cuando ya yo había hecho todos los cursos habidos y por haber y ya sé lo que es ser papá o ser mamá. Nunca, eso nunca va a suceder. Entonces, de ahí a que nosotros sí tenemos que orar y pedirle al Señor, Señor, tú sí tienes experiencia como padre, enséñame a hacer y a cumplir mi papel, ¿ves? No conforme hoy ¿cómo es que se llama? La sociedad está marcando, sino conforme tu palabra dice que yo debo hacer. Entonces, porque muchas veces estamos tan contaminados de lo que la sociedad dice, ¿ves? Que hoy vemos padres haciendo el ridículo en un trato con los hijos, hasta teniendo un lenguaje, papás con un lenguaje muy moderno, muy molón, muy llamándole, o sea, a los hijos con un lenguaje que ya no es, para no repetir aquí las palabras. Entonces, pero bueno, lo que sí dice la palabra de Dios es que debemos hacernos como niños. Y el hacernos como niños, ¿qué significa? Decirle, Señor, yo traigo una experiencia, yo traigo ya un conocimiento, pero ayúdame a
Deshacerme de todo eso para aprender lo nuevo que viene de ti. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque yo quiero hacer bien mi papel. Entonces, hay dos tipos de paternidad que existen. Es la paternidad física y la paternidad espiritual. ¿Cuál es la paternidad física? Cuando tienes un hijo o cuando adoptas un hijo. ¿Ves? O sea, quizás nunca lo tuviste, pero lo has asumido como un hijo. Eso es la paternidad física. Y la paternidad espiritual, que es cuando nacemos de nuevo espiritualmente. ¿Qué es nacer de nuevo espiritualmente? Cuando tú dices, bueno, yo quiero conocer de Dios, entonces necesito al autor de la vida, a Jesús. Jesús, ven y entra a mi corazón y haz de mí una persona nueva. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Que Jesús comienza una obra en nuestra vida porque le hemos invitado personalmente, y la presencia del Espíritu Santo comienza a abrir nuestros ojos físicos, nuestros ojos espirituales, porque estábamos ciegos espiritualmente. Entonces, cuando nosotros no teníamos a Dios, no teníamos a Jesús en nuestras vidas, ¿qué es lo que sucede? Que estábamos ciegos espiritualmente. O sea, hemos andado por el mundo, pero ciegos, no veíamos. No podíamos ver la luz de Dios, no podíamos discernir dónde la presencia de Dios puede estar. Entonces, y aún como decía el otro día es Miss Universo, que estaba contando su testimonio, que ella decía, yo era pequeñita y yo tenía vivía tanto maltrato físico en mi casa, había fui víctima de todo lo que fueron abusos físicos, que yo en un momento, dice, con 7 años yo le decía a Dios, ¿dónde? ¿En qué casa es que tú vives? Porque yo me quiero mudar para esa casa. Y dice que esa era su petición con 7 años de edad. Entonces, ¿será que los niños no sufren? Los niños sufren. Y sufren más de lo que nosotros nos imaginamos. Solo que pensamos que el sufrimiento de un niño es un sufrimiento pequeño, porque su estatura es pequeña. Pero resulta que es el clamor de los niños el que Dios escucha. Como el que sucedió con Ismael, ¿se acuerdan? Muy bien, cuando estaba en el desierto, dice que Ismael clamó y Dios le bendijo, y de ahí viene toda la descendencia árabe. Entonces, la promesa de Dios es con Isaac, con el hijo de Abraham, pero el hijo de la esclava, cuando clamó, Dios le respondió, porque delante de Dios no hay esclavo ni libre, sino que todos, no hay mujer ni hombre, sino que todos somos uno en Él. Entonces, de ahí a que todo eso, entonces la paternidad espiritual significa el que yo nazca de nuevo y ahora tengo un padre espiritual que es Dios. ¿Ves? Entonces, cuando yo tengo un padre espiritual que es Dios, Él cuida de mí y Él está pendiente de mis necesidades y Él escucha mi voz, pero Él me incluye dentro de un cuerpo, dentro de una familia, que es la familia en la fe. ¿Por qué nos llamamos familia en la fe? Porque todos tenemos algo en común, y es que el creer que Dios existe. ¿Y qué es lo que nos une como familia? Porque ¿cómo puedes decir tú que la persona que tienes a tu lado es tu hermano o tu hermana? Porque solamente podemos llamar hermano o hermana a ¿quién? Quien tiene una misma sangre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible? Nos une una misma sangre, somos hermanos. ¿Cuál es la sangre que nos une? La sangre de Jesús es la que nos hace hermanos, aunque seamos de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Entonces, no interesa la nacionalidad, no interesa la lengua, la nación, somos hermanos porque nos une la sangre de Cristo. ¿Ves? Entonces, por esa razón podemos decirle a alguien, no solamente de esta congregación, sino de cualquier otra congregación que busca a Dios, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, porque hay una misma sangre que nos une, que es la sangre de Cristo. Entonces, al ser parte dentro de una familia, tú tienes que preguntarle, Espíritu Santo, ¿cuál es mi función dentro del cuerpo? Porque dentro del cuerpo, siendo todos tantos en el mundo entero, cada uno tenemos una función. ¿Y qué es lo que sucede? Que dentro del cuerpo y dentro del mundo espiritual, dice la Biblia que algo que caracteriza al mundo espiritual, a todos los que sirven, a los ángeles que sirven a Dios, es la obediencia. Porque los ángeles no se cuestionan una dirección que haya sido dada de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios que hemos sido hechos mayores que los ángeles. O sea, que de nosotros, ¿qué esperan? Entonces, como estamos acostumbrados a que como hijos muchas veces nuestros padres nos dicen algo y obedecemos, ¿cuándo?
¿Cuándo obedeces? Cuando nos dan duro. Cuando nos dan duro, cuando nos apetece, cuando nos da la gana, pero no es así en el reino de Dios. ¿Ves? Entonces dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué es endurecer el corazón? Después, más tarde, porque sabes que si oyes hoy su voz y tú no obedeces, te vas a perder una gran bendición. O sea, yo te voy a decir es que te va a venir un barazo de parte de Dios no, te vas a perder una gran bendición. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Que va a usar a otra persona que obedezca. Y eso te va a dar un dolor, porque tú dices, eso yo ya me lo había dicho a mí. ¿Ves? O sea, es un privilegio que Dios pueda contar con cada uno de nosotros. La verdad es que es un privilegio. Entonces, familia, dado toda esta introducción, quería invitarles a que fuéramos al Salmo 145, versículo 4. Porque viendo que el plan de Dios es la familia, es la paternidad, y dentro de la paternidad espiritual, Dios nos usa como familia en la fe. Y pone también personas para que nos ayuden y nos enseñen a dar los primeros pasos en la fe. ¿Qué es lo que haces con un niño cuando comienza a crecer? Lo normal de un niño, ¿qué es? Que crezca, ¿verdad? Porque cuando uno tiene un bebé, qué bonito, qué maravilloso, pero si se queda bebé 20 años, ¿qué pasa? Si durante 20 años tienes que estarle limpiando la caquita y poniéndole de nuevo un dodoti o el chupete, ¿no? O sea, si con 20 años tú haces eso, ¿qué es? ¿Cómo le llamarías? Enfermedad. ¿Verdad? Entonces lo normal es que un bebé, ¿qué haga? El bebé llora, el bebé duerme mucho, muy bien. ¿Qué más cosas tiene un bebé? Come en todo momento, muy bien. ¿Qué más? El médico me dijo, los primeros 2 meses, cada vez que el bebé tenga hambre, le das pecho, no hay ningún problema. Yo decía, ok, me dice, pero después de 2 meses ya no va a pedir todo el tiempo, ¿no? Ya va a ser más pausado, ¿no? Y después de 6 meses ya comienza entonces la mezcla con los alimentos ya sopitas, purés y todas esas cosas. Me dice, y después de 1 año tienes que acostumbrarle entonces que las comidas van a tener un horario. Y yo decía, wow, todo eso es disciplinas, ¿ves? Entonces a un hijo tú no le puedes permitir que haga todo lo que quiera, porque si tú le enseñas a un hijo a hacer todo lo que quiera, le estás cometiendo un grave error, porque en la vida no va a poder hacer lo que quiera. Vas a tener que entender que si en el huerto del Edén Dios puso un límite, es porque nosotros tenemos que aprender a movernos en medio de ¿qué? De limitaciones. Y tenemos que aprender a ser felices y a ser obedientes y a ser gozosos en medio de la limitación. Se te dio este espacio para estar, alégrate, gózate. No te pongas a decir, no, pero es que voy a tumbar la pared porque yo necesito más. No. O sea, entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo. Entonces el hecho de no haber aprendido eso nos ha llevado a cometer muchos errores, pero la palabra de Dios nos sirve a nosotros de correctivo. Entonces, ¿qué dice Salmo 145, versículo 4? Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Muy bien, para que mi generación siguiente enseñe esto, ¿qué tengo que hacer? Enseñárselo a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Esa es la responsabilidad de ellos, pero yo tengo que enseñarle muy bien a mis hijos para que ellos lo puedan transmitir a otros. ¿Ves? O sea, no son los abuelos los que están obligados a enseñarle, sino los padres a los hijos. Los padres a los hijos. Entonces, esa es la obligación. Entonces, tenemos todos que aprender muy bien, porque en el momento en que nos llegue la hora de ser papás, tenemos que hacerlo muy bien. Tenemos que hacerlo bien. Entonces muchas veces decimos, es que yo no voy a cometer los errores que cometieron mis padres. ¿Y qué hacemos? Exactamente, lo hacemos. Exacto. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Dice el Señor que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué sucede cuando no hay
una buena relación padres e hijos, hijos y padres? ¿Cómo? Hay rebeldía, puede haber dolor, puede haber muchas razones que en un momento, pero lo que dice la palabra de Dios es que el espíritu de reconciliación, que es el Espíritu Santo, nos va a reconciliar. Ahora, cuando alguien está en enemistad, ¿quién debe dar el primer paso? ¿O dar el primer paso es fácil? No, porque si hay enemistad es porque hay motivos para esa enemistad, ¿verdad? Dar el primer paso no es fácil, y a quien diga que le es fácil está mintiendo, porque no es fácil. Pero sí tenemos que orar. Espíritu de Dios, tu palabra dice, ¿no?, que lo que tú harás es que harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, lo primero que el Señor va a traer restauración va a ser ¿a qué? A la familia. La familia, ¿ves? O sea, lo que Dios más cuida es la familia. Pero lo que el enemigo hoy quiere destrozar, ¿qué es? La familia. ¿Cómo la quiere destrozar? A ver. Evitando que nazca un hijo, ¿verdad? A través de aborto o a través de cualquier otro método. ¿De qué otra forma el enemigo quiere evitar que la familia se... ¿Cómo? La separación, el divorcio. La ruptura de la pareja, ¿verdad? ¿De qué otra manera el enemigo quiere hoy destruir la familia? Se confrontan los hijos con los padres también. Muy bien, en la confrontación padres e hijos. Entonces eso es muy doloroso, muy doloroso. ¿De qué otra manera el enemigo quiere hoy destruir la familia? Motivando el homosexualismo. ¿Cómo? Motivando el Motivando homosexualismo. el homosexualismo, y yo diría, ¿sabes? También que quitando el diseño de Dios, hombre y mujer, como complemento, para decir no, con que sean dos personas del mismo sexo es suficiente. Entonces, hoy el enemigo nos quiere hacer creer que todo esto es normal, que todo esto es correcto. Y ustedes saben que hoy hasta tenemos la dificultad de que, creo que ahí está Michelle, hoy tenemos la dificultad que ni siquiera un consejo ya se puede dar a alguien que quiera buscar salida dentro del movimiento LGTBI, porque si dieras un consejo puedes ser multado entre 30 a 40 mil euros de multa. En España, sí, exacto. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos en estos momentos. Entonces es como una ley mordaza, o sea, si la persona pide ayuda, no la puedes dar, porque si intentas darle ayuda, te pueden denunciar y la multa sería de eso. Entonces tienes que quedarte calladito. Entonces digo, bueno, Señor, pero tu palabra y tu espíritu no queda callado. Para eso está internet, para eso está. Entonces el que va a buscar ayuda la va a encontrar, porque Dios es bueno. Entonces, viendo cada una de estas cosas, y el Señor dice en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, al derramar el Espíritu Santo, ¿qué es lo que yo necesito para que se quiebre todo lo que el enemigo ha querido poner en enemistad dentro de la familia? ¿Qué es lo que necesito? Porque muchas veces hemos intentado, y lo hemos intentado de muchas maneras y no hemos conseguido, no hemos conseguido. Yo les puedo decir una cosa, mira, abriéndoles mi corazón, mi mayor dificultad no fue haberle dicho a mi padre que lo amaba. Mi mayor dificultad fue haberme acercado a mi abuela, porque en mi familia, mi abuela, la madre de mi padre, tenía un matriarcado y duró hasta los 100 años. Una mujer, pero fortota, o sea, una mujer que hoy, yo diría, es de admirar la fortaleza que esa mujer tenía para trabajar, para liderar. Era una gran líder, pero las dos chocábamos. Entonces, ella veía en mí un carácter fuerte y yo veía a alguien que yo no quería ser. Entonces mi papá me decía, por educación, cuando llegas donde la abuela tienes que saludar, pero cuando la saludaba tenía como bigotes que me pinchaban. Y entonces yo le saludo y enseguida mi papá decía, como yo te vea limpiándote, ya, vas. Entonces, claro, los pinchos y cada vez me caía más mal mi abuela, me caía muy mal. Entonces, aprender a amar a mi abuela fue muy difícil, ¿no? Entonces, mi abuela practicaba el esoterismo. ¿Saben qué es el esoterismo? Mi abuela practicaba cartas, tarot, todo lo que fueran ciencias ocultas, rosacrucismo, todo lo que hubiera, porque era una mujer que buscaba respuesta en el mundo espiritual. Pero yo la veía y yo decía, es una bruja, yo no me le acerco,
¿no? Entonces, más cuando yo conocí del Señor, me dijeron, tú no te puedes acercar a nada de eso. Entonces, esa fue mi disculpa. A partir de este momento, ella a kilómetros y yo a kilómetros, y ahí se acabó el problema. Pero resulta que el Señor a mí comenzó a incomodarme y me decía, aunque tu abuela sea lo que sea, es tu abuela y tú tienes que acercarte. Y como mi papá siempre nos enseñó a que teníamos que hacer no lo que nos daba la gana, sino lo que teníamos que hacer. Y yo decía, Señor, yo no puedo estar cómoda sabiendo que tu espíritu me incomoda, porque el Espíritu de Dios nos incomoda. Yo no sé cuántos de ustedes son incomodados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos incomoda y lo hace muy bien. Entonces, ¿cómo nos incomoda el Espíritu Santo? Que aunque nadie te lo haya dicho, tú dices, mi abuela, todo el tiempo yo pensaba en ella, dice, pero ¿por qué no se me sale de la cabeza mi abuela? Y resulta que yo decía, ¿y ahora qué hago? Y yo me acuerdo que ese día le dije, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga con mi abuela? ¡Ay! Me vino una idea. Llévale una bolsa con mangos, que a ella le gusta. Y dije, ¿qué bolsa con mangos? Mi abuela no merece esos mangos, ¿no? Pero resulta que el Señor me decía, es tu abuela y la honras. ¿Ves? Mire, yo no solamente le llevé mangos, me tocó trabajar eso durante muchos años, porque sí es verdad, le llevé los mangos, pero ¿sabe qué decía mi abuela? Los tiraba, de ti no quiero nada. ¿Y eso a uno le alegra? No, porque cuando tú te intentas acercar y te responden con desprecio, ¿qué dices? No, bueno, ¿qué? Eso era lo que yo esperaba para no volver a hacerlo. Y dije, pues nada, tengo los motivos. Y mi abuela tiraba los mangos que yo había conseguido con tanto esfuerzo, y de esos bien ricos, porque le llevaba de lo mejor, pero ella los tiraba, no los quiero, no los necesito, de ti no quiero nada. Ok, yo me iba, abuela, mi abuela. Bueno, resulta que el Señor me decía, tienes que seguir acercándote a tu abuela, tienes que seguir acercándote hasta el momento en que ella, miren, ya nos dividía un océano. Ya yo estaba, estando en Portugal, un día el Espíritu de Dios me dijo, tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance, pero busca a tu abuela. Y Señor, pero a los miles de kilómetros que estamos, o sea, no es necesario. Y el Señor me dijo, mira Berta, si tú quieres crecer espiritualmente, tú no puedes tener esa cuenta pendiente. Paga el billete de avión, vete a Colombia, búscala en el lugar donde estás, y pídele a ella la bendición para tu vida también. No, ¿cómo se me va a ocurrir a mí hacer una cosa de esa? Mire, ustedes no se imaginan cuánto batallé con el Espíritu Santo, pero es que yo ni siquiera podía dormir, porque iba a dormir y veía a mi abuela. Y todo, yo dije, Señor, hasta que no te obedezca, yo no voy a estar tranquila. Le comenté a Robert, y Roberto de inmediato, ¿cómo lo estás pensando 2 veces? A Colombia y a buscar a tu abuela. Miren, yo llegué a Colombia, mi abuela lleva a cumplir los 100 años. Y llegué y la busqué donde estaba. Cuando llegué le dije a mi papá, papi, he venido a visitar a mi abuela. Y mi papá casi se desmaya. ¿En serio? Y pues sí, he venido a visitarla porque la echo de menos y quiero verla. Y yo decía, Señor, miren, yo llegué donde mi abuela y lo que yo no me esperaba era que la vecina de mi abuela era una cristiana que se le había pegado a mi abuela hasta que mi abuela recibiera a Cristo en su corazón. Y mi abuela se había convertido en una mujer que por leer la Biblia comenzó a dejar de hacer muchas cosas que ella hacía. Entonces cuando mi abuela me vio me dijo, ¿cómo deseaba verte? Tú no te imaginas cuánto tiempo he deseado este encuentro. Y pues habérmelo dicho, hubiéramos ahorrado tiempo y de todo. Me dijo, gracias por haber venido. Mira, me dio un abrazo. Yo volví a Colombia y mi abuela murió, ¿no? Yo volví a Portugal. Y cuando volví a Portugal y al poco tiempo supe, mi abuela le habían hecho 35 quimioterapias y las había, ¿cómo es que se llama? Superado muy bien. Su salud estaba bien, venció no sé cuántos cánceres, fue increíble. Pero después de que nosotras, yo le dije, abuelita, yo he venido y quiero pedirle que me bendiga, deme su bendición, o sea, la bendición que viene de padre a hijo, de hijo. Abuela, se acerca y me dice, hija, ¿sabes qué? Tú has sido la del carácter más fuerte de toda la familia, pero yo me di cuenta que yo tenía mucho de ella en mí. Entonces, cuando un día le conté a Michelle cómo era su abuela, me dice, mamá, pero es que así eres tú. Gracias, porque no hay nada más sincero y directo que los hijos. Los hijos no tienen
dicen las cosas tan escuetamente. Y yo le decía, yo no sabía que todo lo que yo rechazaba de mi abuela, ahora yo creía que yo era mejor que mi abuela, por el hecho de que yo sí había conocido a Cristo. Pero el Señor me decía, tu abuela buscó la respuesta en muchas cosas. Buscó una respuesta espiritual porque anhelaba una respuesta espiritual, pero no murió sin conocer la respuesta que era Cristo. ¿Ves? Entonces yo le decía, Señor, perdóname por el odio que desarrollé contra ella, por la indiferencia, perdóname por el haber puesto como disculpa todo eso, como excusa, para no orar por ella, para no acercarme, pero gracias por haber usado una vecina que enterneció el corazón de ella para que te buscara a ti. Entonces, cuando yo supe de la muerte de mi abuela, yo ya no lloré. Yo dije, Señor, ¿sabes qué? Te doy gracias por haberme dado el privilegio de quizás haber sido de las últimas personas a acercarme. Y ella no estaba en un lecho de muerte, ella no estaba en una cama enferma, ella no estaba muy sanita y todavía vendiendo cosas como lo hacía a nivel de una vendedora ambulante. Entonces yo decía, increíble, porque la fortaleza, la creatividad que tenía para todo, el relacionarse, porque se relacionaba con todo el mundo, era impresionante. Yo decía, la detesto. Yo cada cosa yo le decía, la detesto. Y más, un besito, no, mi abuela no. Ya después de que crecí, yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Ni me importa si al darme un beso me va a pinchar. Ya ni me importa, ¿no? Ya con la edad que tenía, ya ni pelos tenía, ¿no? Pero yo decía, Señor, ¿sabes qué? Gracias por esta mujer, porque a través de ella has limado mi carácter. Entonces, Dios va a usar personas que nos caen muy mal, ¿para qué? Para limar nuestro carácter y para mostrarnos que nosotros no somos tan buenos como pensábamos, ¿verdad? Porque a veces nos creemos tan buenos, nos creemos tan santos, creemos que le estamos haciendo un favor a Dios y resulta que lo que somos es un estorbo dentro de la obra de Dios, ¿no? Entonces, la realidad es que somos un estorbo en muchos momentos. Entonces, Malaquías 4:6 dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Porque si no se da todo esto, dice, entonces yo sí puedo entrar dentro de lo que es el ambiente de maldición que va a vivir todo el resto de la sociedad por no estar obedeciendo al Señor. Entonces, ¿de qué maneras vienen todas las rupturas? El enemigo va a intentar buscar romper los lazos de afecto y de amor. Hace que se desconecten emocionalmente y físicamente para que cada uno ande a su bola y a lo suyo. Entonces, ¿el enemigo qué va a hacer? Intentar desconectarnos padres e hijos, desconectarnos como hermanos, desconectarnos entre familia, ¿ves? Y nunca, mire, por más que nosotros querramos estar lejos de nuestra familia, las cosas que son dentro de la familia vamos a tener que vivirlas. O sea, las cosas que corresponden a la familia. Nosotros tenemos el triste caso en Colombia de la familia Escobar, los que conocemos y los que han oído en las noticias quién era Pablo Escobar, ¿verdad? ¿Quién fue Pablo Escobar o quién fue la familia Ochoa? Pero todos los descendientes de la familia, quien tenga el apellido Escobar, ¿qué sucede en un aeropuerto? No es bienvenido. Entonces, ¿afecta a la familia? Sí afecta. Entonces, eso de que querramos decir de que a mí yo estoy distante, no. Lo que tiene que ver con mi familia afecta en lo físico y en lo espiritual. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo he conocido la palabra de Dios? Yo, por ejemplo, al leer la Biblia diariamente, al leerla, tú puedes leer la Biblia, yo no sé, hay personas que les gusta leer la Biblia muy de mañana. Otros dicen, no, yo muy de mañana no me entero de nada, me gusta leerla en la noche, antes de acostarme. Ahora, si tú vas a leer la Biblia, pero comienzas a dormirte, no la leas, busca otra hora. No la leas bien tumbadito, con todas las almohaditas aquí, porque si no, el diablo hasta te va a cantar un susurro ahí para que más rápido duermas y no te enteres de nada. Entonces, cuando leas la Biblia, intenta hacerlo de la manera más incómoda para que no te duermas y para que puedas entender qué es lo que el Espíritu de Dios está queriendo decir. Porque saben que la palabra de Dios, como es viva, cada vez que tú leas y tú le preguntas, Señor, estoy pasando por esta circunstancia, necesito una palabra tuya, necesito que tú me des una luz respecto de esta situación. Mire, la palabra de Dios, en lo que leas, el Señor te va a hablar. El Señor te va a hablar. Entonces, yo me acuerdo que cada día leía y estaba leyendo, me acuerdo aquella vez,
uno de los libros de la Biblia y el Señor me hablaba de nuevo del gozo, de desarrollar gozo. Y para mí era muy difícil desarrollar gozo, porque yo vivía con gastritis. Y yo no sé cuántos han sabido lo que es la gastritis, pero la gastritis, tú sientes un fuego en la boca del estómago, que quién va a ser una persona simpática cuando tú sientes aquí un fuego. No, tú no eres simpático, eres antipático. Y yo decía, que me saluden esta persona con una sonrisa cuando yo no quiero sonreír hoy. Entonces eso era, entonces yo le decía, Señor, cada vez que yo leía los versículos que tener gozo, tener alegría, ¿quién va a tener gozo con una gastritis? Entonces yo le decía, Espíritu Santo, ayúdame a desarrollar tu gozo, que no me nace, no me sale, pero sana también mi cuerpo, porque mi organismo está segregando líquidos que no deben. Entonces ayúdame a tener equilibrio. Mire, comencé a orar y el Señor comenzó a sanar también mi cuerpo. Entonces comencé a darme cuenta que el obedecer la palabra de Dios iba a traer sanidad, no solamente física, sino también emocional y espiritual. Y comencé a darme cuenta que cada día que yo leía la Biblia, Dios me dejaba como un deber para hacer. Hoy tienes un deber. Y yo decía, oh no, esto no es para mí hoy, esto es para otros, porque muchas veces leemos la Biblia y pensamos, uy, esto le cae bien a fulanito. Y como una vez conocí una esposa que ella cogió la Biblia y subrayó todos los versículos que al marido le interesarían, que según ella el marido debía leer. Todos los versículos donde decía que había que ser dulce, que había que ser tierno, que había que tratar bien a la mujer, y se lo ponía ahí abierto en la cama para que él no se le olvidara leerlo. O sea, porque a veces somos así, esto sí le cae bien a fulano, esto es pero esto es para mí. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo la palabra de Dios? Entonces, Marcos 16:15 dice, id al mundo, que fue el mandato, id al mundo y que prediquen el evangelio. Pero resulta que ¿cómo nosotros vamos a ir al mundo si tenemos cosas que no hemos querido todavía obedecer de Dios? Entonces, cuando tú compartes con otros las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en tu vida, tú vas a poder decirle, mira, ¿sabes qué? Yo he tenido que vencer el odio haciendo esto. Y de pronto te van a decir, pero es que tú no eres perfecto. No, yo también tengo dificultades como tú la tienes. Nosotros una vez en Portugal tuvimos una reunión de pastores muy bonita. Y resulta que llegó un pastor que habían invitado, que era un pastor con una iglesia muy grande y un testimonio muy, muy, muy espectacular. Entonces todos queríamos saber cómo él hacía para multiplicar la iglesia como la había multiplicado. Todos queríamos conocer el truco. Pero cuando llegó el pastor, él nos dijo, yo soy fulanito de tal, ex adicto a la pornografía. Cuando él dijo eso, todos nos quedamos, miren. Entonces él dijo, si alguien iba a querer colocarme a mí en un pedestal, por favor, quítenme ya de ese pedestal. Yo he tenido que trabajar muy duro, el soltar la pornografía, he tenido que limpiarme de muchas cosas. Entonces, si después de contarles esto, quieren oír cómo Dios ha seguido conquistando mi vida, yo lo haré. Si no, desde ya pueden quitarme de su lista de amigos de Facebook, porque yo he sido un pecador. Y todos decimos ese día, qué valiente. ¿De qué valiente? Yo no sé si tú te atreverías a decirle a alguien, a mí el Señor me sacó de esto, a mí el Señor, porque siempre contamos los pecaditos así, los mejores, ¿no? Los que son más glamurosos, los que no. Pero, ¿y qué de aquellos que el Señor, donde realmente han sido las batallas que hemos librado? Entonces, viendo cada una de estas cosas, nosotros tenemos que buscar la leche pura y espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que en día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren, estas son las palabras más lindas que yo he oído de alguien que pasa un legado a otro. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo esto? A ver si sabemos un poquito de Biblia. ¿Quién dijo estas palabras a quién? Moisés. ¿A quién se las dijo? A Josué, exacto. ¿Qué había hecho Josué? ¿Quién era Moisés? ¿Quién había sido Moisés? El gran héroe que sacó el pueblo de esclavitud para llevarlo hacia la tierra prometida. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿qué le dijo?
Cuando el pueblo tenía sed, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Le hablara. Con la vara. No, que le hablara a la roca. Muy bien. Háblale a la roca y la roca te dará agua. ¿Pero qué hizo Moisés? Le pegó. Hablarlo es suficiente, vamos a darle. Golpeó la roca y el Señor le dijo, no era eso lo que te había dicho. No vas a entrar a la tierra prometida. Tú no vas a entrar, pero sí la vas a ver desde lejos, para que veas que lo que yo te había dicho era verdad. Entonces, prepara al más obediente que tengas de todos los discípulos, porque ese es el que va a llevar al pueblo. ¿Y qué dijo Moisés? ¿A quién escogió? ¿Quién era Josué? Josué y Caleb fue uno de los espías que hizo reconocimiento de la tierra. ¿Cuántos espías fueron? ¿Sí? Y solamente ¿Fueron solo dos? No, Fueron 12, muy bien. A ver, ay, es que está emocionante, pero por favor, leámoslo, porque cuando lo leamos en la Biblia, si lo vemos ahora toda la historia, nos vamos a demorar un poco más tiempo. Pero ¿qué sucedió? Antes de conquistar la tierra, el Señor le dijo, mire, el servicio de inteligencia espiritual funciona y funciona de manera. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Moisés envía 12 para que hagan reconocimiento, vayan, estén entre ellos de paisana y traigan un informe. Eso es servicio de inteligencia. Entonces, ¿qué hicieron los 2 espías? Estuvieron en medio de las ciudades, vieron cómo vivían y trajeron un reporte. Entonces, Moisés escucha el reporte. 10 de ellos, de los espías, ¿qué hicieron? Hablaron mal de la tierra. Dijo, uy, esa tierra, sus moradores son gigantes y nos veían a nosotros como unas langostas, ¿no? Esas tierras no, pero solamente 2 hablaron bien. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Dijo, es verdad que hay gigantes, pero nosotros somos mayores que ellos. Es verdad que esto, pero la tierra es tierra fructífera, ¿ves? Y es más, no solamente eso, trajimos fruto. Dice que llevaron un racimo de uvas tan grande que entre 2 lo llevaron. O sea, para mostrar, si es verdad, hay gigantes, los frutos son gigantescos, pero esta es la tierra de bendición para nosotros. Entonces, ¿qué dijo Dios? Muy bien, Moisés, 10 no van a entrar en la tierra prometida, ¿no? ¿Por qué? Porque hablaron mal, ¿no? O sea, su servicio de inteligencia no fue correcto. O sea, vieron con ojos humanos, no vieron con ojos espirituales. Y Josué y Caleb, por cuanto en ellos hay otro espíritu, ellos entrarán en la tierra. Entonces, ¿qué dijo Moisés? Está bien, que Josué sea el que lidere, pero antes de darle y de entregarle el pueblo de Israel, ¿cómo era el pueblo de Israel? Eran obedientes los niños. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Eran quejicas. ¿Qué más? Otra cara. ¿Cómo? Eran tercos, eran incrédulos. Habían visto tantos milagros y todavía seguían pidiendo. El maná, que era un regalo del cielo que caía todos los días. Imagínense, las mujeres no tenían que cocinar. Durante 40 años cayó maná del cielo, ¿no? Y ellos se quejaban. Cuando quisieron carne, dice que cayeron aves, dice que comieron tanta carne que les salía por las narices. Era impresionante, ¿ves? Que tenían, pero siempre se quejaban, siempre había queja, siempre había queja. Igual nos pasa hoy, ¿ves? Y tenemos que seguir trabajando la queja. Entonces, ¿qué sucede? Dice Moisés, ok, yo no voy a entrar en la tierra prometida, pero la estoy viendo desde aquí. Josué, tú vas a entrar. Josué, y viene Moisés y le da estas instrucciones. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que aquí está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué haces? Y todo te va a salir bien. Pero ¿sabes qué? Nunca, o sea, que la palabra de Dios, entonces, ¿por qué debemos tener hambre y sed de la palabra de Dios? Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no. Todo va a desaparecer, pero su palabra, la palabra de Dios va a permanecer. Entonces, de ahí a que, ¿será que cuánto tiempo debes dedicar a leer la Biblia diariamente? 10 minutos. Mira, cuando tú comienzas a leer, ¿saben que comienza a surgir como que se dice, ay, como quisiera leérmela toda? Una vez me decía porque yo estaba visitando las diferentes embajadas aquí en España y encargada de los agregados militares
con sus familias. Y me acuerdo que me dice una vez un agregado, yo quiero leer la Biblia, pero dígame a qué horas voy a leerla con una agenda como la que yo tengo. Entonces yo le dije, no hay problema, la palabra de Dios está al alcance de todos. ¿Sabes qué? Puedes descargar en audio la Biblia y mientras vas conduciendo o mientras vas por la calle te pones tus cascos y vas escuchando cada libro de la Biblia. O sea, aquí va. Me dice, ¿en serio? Le dije, me dijo, ¿cómo la descargo? Le dije, es mi marido. Esa parte le corresponde a Roberto. Robert, le puse en contacto y Robert le dijo cómo bajaba la Biblia en audio. Y así, miren, en una semana me dijo, ya toda la Biblia la he oído. La fe, dice la Biblia, ¿es por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Yo no le voy a decir que comience a escuchar mis mensajes porque de pronto van a ser muy aburridores, pero oye la palabra de Dios, que es la que va a desarrollar fe en ti. Entonces, vas por la calle con todos estos paisajes tan lindos que tenemos en Aranjuez, pues ponte la Biblia en audio. Señor, háblame. Y mira, va a haber versículos que el Señor te va a decir, vuélvelo a oír, y te va a tocar de nuevo el capítulo tal. Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar aquí? Detente en un lugar y dile, Señor, háblame. Señor, ¿qué es lo que tú me quieres? Llega a casa, busca en un diccionario bíblico la palabra que te quedó sonando. Esta palabra me ha quedado sonando. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo profundice respecto de eso? Y comienza a decirle, Espíritu Santo, muéstrame. Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que ha habido en mi familia que ha evitado tu bendición. Muéstrame qué es lo que ha habido en la familia que ha llevado a causar tanto dolor. ¿Qué es lo que ha habido en la familia? Yo le dije un día, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero pedirte que limpies mi casa, ¿no? Aún de la droga. Yo es que nunca, ni siquiera he conocido la hoja de marihuana, nada de eso. La conocí aquí de una manera tonta, porque iba para Israel en un viaje y resulta que era invierno. Y Roberto me dijo, ve y cómprate un gorrito para nieve. Y yo fui al chino y compré un gorrito y yo vi que tenía un dibujito ahí que me gustó. Y cuando lo traje me dice, Roberto, muestra el gorrito. Y era una hoja de marihuana. Y me dice mi marido, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Pero cómo se te ocurre, Berta? Y yo, ¿pero qué? ¿Qué es? Es una hoja de marihuana. ¿Y qué? Colombiana, una hoja de marihuana. Ay, yo no. Entonces yo le dije, Señor, hay una herencia territorial que a mí también me persigue. Señor, ¿sabes qué? Yo quiero pedirte que limpia mi casa, limpia mi vida de esta herencia. Señor, límpiame y yo quiero ser una buena embajadora de tu reino. Le dije, Señor, en mi casa ha habido discordia porque a mi abuela yo no la tragaba, ¿no? A mi tío tampoco. Yo le dije, Señor, yo no te pido hoy que me des amor por ellos porque es que tampoco te va a pedir tanto. Pero Señor, yo quiero pedirte hoy que me ayudes a ser un instrumento de paz. Ayúdame a ser un instrumento de paz. Y hoy tengo la honra. Mi papá se volvió a casar porque mi papá quedó viudo muy joven. Mi mamá murió muy, muy joven. Y mi papá se volvió a casar, tuvo 4 hijos más. Del primer matrimonio yo soy la mayor de los 3 hermanos. Y del segundo matrimonio, que son cuatro hermanos, pues también sigo siendo la mayor. Pero lo más tremendo es que toda la familia me consulta a mí para las cosas que son delicadas de la familia. Y hace 25 años, 30 años yo salí de Colombia, de la familia, de estar al lado de ellos. Pero Dios me mantiene en un lugar de honra para toda la familia. ¿Pero por qué? No porque yo sea la pastora, olvídense. Tengo 2 hermanos que trabajan con servicio de inteligencia y uno de ellos me llamaba y me decía, odio a los pastores. Yo le decía, yo también. Yo odio a la gente religiosa. Yo también, ¿ves? Pero yo amo a aquel que obedece la palabra de Dios. Entonces, busca, lee todos los días, porque hoy la gente quiere buscar un gurú, quiere llamar a los programas de televisión, tengo tal problema, ¿qué me aconseja? Y solamente cuentas lo bueno, ¿ves? Solamente cuentas la parte buena, pero no cuentas la otra parte, ¿no? Entonces, el Señor sí conoce tanto la versión de la familia como tu propia versión. Entonces el Espíritu Santo sí puede llegar y puede ir cortando todos esos lazos, todas esas enemistades, todas esas situaciones que en un momento, pero sí tienes que decirle, ¿sabe para qué? Para que eso no pase a la siguiente generación, para que no pase. Entonces, comparte tu bendición con otros, porque cuando llega un hijo, normalmente hay alegría en casa, normalmente hay alegría.
Cuando llega un hijo, aunque el dolor haya sido grande, cuando tú ves ese ser indefenso, ¿no? Ahí con carita ahí, así, es lo más tierno que puede haber. Dice la Biblia que cuando alguien nace espiritualmente, hay fiesta en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Entonces digo, Señor, mira, hay gente que quiere ir. Yo el otro día hablaba con Dani y yo le decía, ¿sabes que yo no creo en los exorcismos esos de que vengan y a echar los demonios de alguien? Porque yo he sido testigo de muchas cosas. Creo en la liberación, pero creo en la liberación que se da cuando tú te arrepientes de tus pecados. Los demonios se van. Ese es el mejor exorcismo, el arrepentimiento. ¿Ves? Entonces, de nada vale que llegue hoy el ungido y eche todos los demonios de tu vida y tú vuelvas a seguir haciendo lo mismo. De nada vale, de nada vale. Entonces, yo he visto gente salir, ¿no? Y como les contaba un día de un sicario al que le había compartido de Cristo, y el hombre me decía, yo no puedo invitar a Jesús a mi vida porque voy a perder mi trabajo, que es matar a gente. Ese era su trabajo, a él le pagaban por eso. Una empresa muy grande de Colombia, muy famosa, le pagaba para los ajustes de cuenta. Entonces yo le compartí de Cristo y él me dijo, no, Berta, yo no puedo invitar a Jesús, yo no soy digno, y además, si yo lo hago se me acaba mi trabajo y de qué voy a vivir. Entonces yo me acuerdo que lo único que le dije ese día fue, préstame tu arma, ¿no? Claro, yo no me iba a poner a disparar ni nada de eso, ni lo iba a amenazar, pero yo oré por esa arma de él, ¿no? Tenía un arma muy sofisticada, muy moderna para ese tiempo, y yo me acuerdo que cogí el arma y yo le dije al Señor, yo oré por esa arma, y yo le dije Señor, él no es capaz de invitarte porque él no conoce otro estilo de vida. Yo le dije, pero Dios, tú sí tienes un propósito y un plan con él, y yo te estoy entregando esta arma, le dije al Señor, te estoy entregando esta arma para que tú hagas algo en el corazón de él. Al día siguiente, cuando me buscó, pero me buscaba con una urgencia que yo no entendía qué era lo que había pasado, y entonces él me dijo, dime qué hiciste ayer con mi arma. Y yo le dije, yo lo que hice fue lo que tú viste, oré. Y me dijo, es que mi arma no funciona. O sea, fui a matar a alguien, no funcionó, y tuve que decirle a la persona que huyera, huye, desaparece, porque si no voy a tener una mala fama. O sea, hasta ahora he tenido una buena fama de que nadie quedaba vivo, y dice, mi buena fama se acaba. Huye, desaparece, y renunció a su trabajo. Entonces cuando me dijo, aquí está el arma, no sé qué va a hacer con mi vida, yo le dije, yo sí sé lo que Dios va a hacer con tu vida. ¿Ves? Hoy es un predicador, hoy es un hombre que ya no lleva muerte, ahora lleva vida, la vida de Jesús. Pero como él conoció cómo es de cruel el enemigo, hoy es uno de los que habla del amor de Dios que derrite los corazones. Entonces, cuando alguien ha conocido la maldad, cuando tú has sido herido por la crueldad del enemigo, cuando tú te pasas del bando de Dios, tú te vas a volver una persona implacable, en el sentido de que vas a cuidar de todos aquellos que quieren conocer del Señor, ¿o no? Lo vas a hacer. En Estados Unidos conocí a uno de los que fue sicario de Pablo Escobar, y cuando yo no sabía que él había sido sicario de Pablo Escobar, pero yo había sido invitada a predicar en esa iglesia al grupo de mujeres, eso era cerca de Washington DC, pero yo escuché un hombre que dirigió la alabanza de manera diferente como yo había oído alguna vez a alguien dirigir un tiempo de oración. Y cuando yo lo escuché, yo le pregunté al pastor, ¿quién es este hombre? Y me dijo, es un hermano de la iglesia que es precioso dentro de este ministerio. Yo dije, es que él ora con conocimiento del mundo espiritual. Y entonces me dijo, sí, pero no me contó nada. O sea, el pastor no me contó nada. Cuando terminé la predicación y él se acercó, me dijo, Berta, mi testimonio es muy fuerte y tiene que ver con esto. Y le dije, tú sabes que no puedes ni siquiera intentar dar un paso atrás, porque el enemigo te va a destrozar. O sea, si después de que estuviste en el lado contrario, ¿ves?, te pasas al lado divino, al lado de Dios, ¿qué va a hacer? Tienes un enemigo que te va a querer destrozar.
que es Satanás. Y es mejor que te mantengas en santidad y es mejor que te mantengas en obediencia a Dios, porque cualquier dedo que intentes cruzar la frontera te lo va a arrancar de inmediato. Tu vida va a correr peligro. Me dijo Berta, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Como conozco el mundo espiritual y como sé lo cruel que es el mundo espiritual, yo cuando oro, yo veo cómo los ángeles de Dios también pelean por cada uno. Miren, la manera en que oraba no era una manera normal. Entonces, si tú has sido herido por el enemigo y has conocido la crueldad del enemigo, tu vida de oración nunca va a ser la misma. Porque vas a orar con agresividad, arrancando las almas del infierno. Entonces, eso es lo que sucede cuando tú entiendes el propósito para el cual el Señor te llamó. Entonces, dice la palabra de Dios eso. En los últimos días derramaré de mi espíritu. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, dime cómo debo hacer. Espíritu de Dios, echa colirio en los ojos porque yo leo la Biblia y no la entiendo. Espíritu de Dios, tenemos un material muy bonito dentro de aquí cuando llegamos a Aranjuez, que lo pusimos a disposición, que son el de Sigue a Cristo, 6 pasos, o sea, las 6 lecciones básicas para alguien que llega nuevito a la iglesia. Pero lo interesante no es pasar teología, sino que cuando tú veas cada lección con la otra persona que quiere conocer, puedas también compartir tu propio testimonio. Mira, yo he tenido que superar esto y esto otro, y eso va a enriquecer, porque va a ayudar a alguien que comienza a dar los primeros pasitos a que los dé como fuertes, ¿verdad? Cuando un niño comienza a dar los primeros pasos, ¿qué es lo que se le hace? ¿Se le quita la moqueta? ¿Se le empuja? No. Se le dan sus brazos, tú le extiendes los brazos, le animas a que siga caminando. Eso es lo que se da. Entonces, eso es gratificante, eso es hermoso, y dice la Biblia que el gozo de la salvación nos permite vivir realmente mirando hacia el Señor, que es el que está obrando, el Espíritu de Dios que está obrando en cada uno. Llegó un niño y ayer preguntaban, ¿a partir de qué edad se le habla a un hijo de Dios? No hay edad. Ayer decía una chica a una niña de 1 año y 4 meses, dice que le preguntó, ¿dónde está Dios? Y la niña, que nunca ha ido a una escuela teológica, la niña le decía, está aquí, está aquí. Una niña de 1 año y 4 meses. Entonces nosotros estamos esperando a que crezcan, a que el mundo los golpee, a que les hagan de todo, para que ya lleguen todos chocados y heridos y ahí sí hablarles de Dios. No, dice, en todo tiempo, instruye a tus hijos, háblales del temor de Dios, y tal y como hizo Moisés con Josué, en esas palabras de Josué 1, que son tan lindas, y dice luego el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. O sea, esto requiere ¿qué? Esfuerzo y valentía. ¿Por qué valentía? Porque vamos a sentirnos cobardes, porque vamos a sentir que... Y esfuérzate. ¿Qué significa esfuerzo? ¿Qué significa? Que van a haber momentos en que no vas a sentir deseos. No podemos movernos por lo que deseamos, tenemos que movernos por la guía del Espíritu Santo. Entonces, yo no sé si alguna vez le has dicho, Espíritu Santo, bautízame. Espíritu Santo, llena mi vida. Pero tampoco se necesita un curso de teología para eso. Yo ni siquiera sabía que el Espíritu Santo bautizaba y que fruto también del bautismo también podía hablar en lenguas. Yo no tenía ni idea. Y yo me acuerdo que un día orando en mi casa, leyendo la Biblia, y muy nuevita en el Señor, yo comencé a orar y oraba. Yo decía, o sea, venían unas palabras en un idioma que yo no entendía. Yo digo, uy, estoy endemoniada, corriendo para la iglesia. Busqué a mi pastora, ore por mí porque estoy endemoniada. Estoy diciendo unas palabras que yo no entiendo, y ella comenzó a reírse. Y me decía, Berta, has recibido el bautismo del Espíritu Santo. No todo el mundo habla en lenguas enseguida que recibe el bautismo del Espíritu Santo. No es necesario. Pero yo ni siquiera sabía que existía eso. Entonces, no necesitamos de un curso de teología para recibir lo que viene de parte de Dios. Pero tienes que anhelarlo. Entonces, la pregunta es esa. ¿Anhelas recibir el don? ¿Qué es un don? Es un regalo. El don del Espíritu Santo que Jesús anunció que sería enviado. Dice, esperar, dice, para que recibáis el don de lo alto al Espíritu de Dios.
¿Ves? Entonces lo necesitamos. Yo no sé si tú necesitas al Espíritu Santo, pero yo lo necesito. Y es una necesidad tan grande. Yo digo, Señor, ¿sabes qué? Que tu palabra hable tan fuerte a mis oídos que yo no tenga duda en el momento de tomar decisiones. Vas a tener que tomar decisiones importantes. ¿Cuáles son las decisiones más importantes que el ser humano debe tomar? Seguir al Señor. Una de ellas, seguir al Señor. Otra, Casarse. ¿con quién me casaré? Exacto. Porque si tú supieras con quién te vas a casar, maravilloso, ¿no? Pero cuando no tienes ni idea, ¿no? El otro día cuando escuché a alguien que dijo, yo soñé que fulanito se iba a casar. Y sí, ¿con quién? No vi la cara del novio. Ok. Cuando alguien te dice eso, ¿cómo quedas? O sea, si supieras todo, digo, Señor, ayúdame a identificar. Entonces, que el Espíritu Santo sea realmente quien guíe mi vida y que las decisiones que pueda tomar sean decisiones acertadas porque vinieron de parte de Él. Espíritu de Dios, tú eres el regalo más grande que fue anunciado por Jesús, quien dirige la iglesia y dice quien nos lleva a toda verdad, porque el mundo nos va a querer meter una mentira, la mentira de que tú solo estás incompleto. Tú no estás incompleto solo, tú estás completo porque tienes a Jesús. ¿Ves? Entonces, que es que si no tengo a fulanito, que si no, tú no necesitas, ¿no? Alguien, muchas veces hasta otra persona lo que puede ser es un estorbo. Entonces lo que necesitas es al Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname y haz tu obra en mi vida. Vamos entonces a orar. Quiero invitarles a que oremos y vamos a decirle en este momento, Señor, yo no sé qué circunstancias hoy tú estás viviendo, pero sí quiero invitarte en este momento a que tú le digas, como aún los niños que ayer escuchábamos los testimonios de ellos, también le decían al Señor, Espíritu de Dios, realmente puede que seas un desconocido en mi vida, porque lo que he conocido de ti son cosas místicas, pero no una experiencia real contigo. Dile en esta mañana al Espíritu de Dios, bienvenido a mi vida. Espíritu de Dios, ven y llévame y condúceme a toda verdad. He tenido miedo de equivocarme. He tenido miedo de los lavados de cerebro. He tenido miedo de ser engañado. Hoy no sabemos en quién confiar. Hoy escuchamos tanta mentira que por repetirla tantas veces creemos que son verdades. Por eso queremos pedirte en esta mañana, Espíritu Santo, que tú nos conduzcas a toda verdad. Que tú nos muestres el camino al Padre, que es Jesús. Que tú nos reveles tu palabra, tus planes, tus propósitos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a limpiarnos de todo aquello que el enemigo, de todo lo que ha ensuciado nuestras vidas y nuestra familia. Ayúdanos a identificar los tropiezos y lo que nos ha limitado, Señor, para que nadie limite nuestra carrera con gozo hacia ti. Señor, para correr hacia ti no se necesitan pies, se necesita, Señor, tu Espíritu. Por eso hoy queremos pedirte en esta mañana, por eso tu palabra dice que las cosas no son del que corre, sino de quien tú tienes misericordia, porque no depende de cuánta prisa, de cuánta experiencia en carrera tú tengas, sino en obediencia al Espíritu de Dios. Dile en esta mañana, Espíritu Santo, ven y ayúdame, Señor, a limpiarme de todo esto que el enemigo ha querido ensuciar y entorpecer para que la bendición no pase de generación a generación. Perdóname por los errores que he cometido como padre, como madre. Señor, quiero comenzar de nuevo, pero bajo tu guía, bajo tu dirección. Ayúdame a cumplir mi papel, que es de instruir, de enseñar. Señor, gracias por tu amor. Tú eres mi gran amigo y por eso te necesito. Gracias porque me amas y me aceptas tal como soy. Espíritu de Dios, dile en esta mañana, quiero comenzar una aventura contigo, Espíritu Santo. Quiero pedirte que tú me tomes de tu mano, porque mi mano es demasiado frágil y se puede soltar de la tuya. Pero por eso te pido en esta mañana, Espíritu Santo, que sea tu mano quien realmente me pueda levantar y me pueda llevar a esa dimensión y a esos lugares con los cuales nunca soñé. Gracias por tu amor. Dile en esta mañana, Espíritu Santo, gracias por incomodarme de la manera en que tú lo has hecho. Gracias, Espíritu Santo, porque tú hablas de una manera que no podemos
negar que eres tú. Señor, utilizas la propia naturaleza, utilizas a otras personas, utilizas tantos métodos, Señor, y sobre todo tu palabra, que es viva y eficaz, y que no es letra muerta, escrita hace más de 2000 años, sino que es palabra viva. Ayúdanos, Señor, que así como Moisés le dijo a Josué: Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Medita para que hagas prosperar tu camino, para que todo lo que hagas te salga bien. Pero Josué, ten en cuenta que tienes que esforzarte y que tienes que ser muy valiente para que puedas tomar posesión de aquello que Dios te prometió. Porque si no viene otro y toma tu lugar, porque si no viene otro y obedece y recibe los galardones que eran para ti, por eso tienes que esforzarte, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino un reino de obediencia a su voluntad. Por eso lo que más tenemos que enseñar los padres a los hijos es a obedecer, porque hay bendición en la obediencia. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque allí está el secreto del éxito. Gracias, Señor, porque allí está nuestra herencia y está tu bendición. Por eso te entregamos el resto de esta semana, te entregamos nuestras vidas y queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú, Señor, realmente nos hables de esa manera creativa que sabes hacerlo. Tienes permiso en nuestras vidas, Señor. Te damos permiso en esta mañana, Espíritu de Dios. Te damos permiso para hablarnos, para tratarnos. Te hemos tenido quizás escondido en una de las habitaciones de nuestras vidas, donde no hemos compartido contigo, no te hemos preguntado en lo secreto, no te hemos pedido tu consejo. Por eso en esta mañana perdónanos, queremos entrar en amistad contigo y queremos caminar de tu lado. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu obra y gracias porque la vida cristiana no consiste simplemente en reunirnos un domingo, sino en disfrutarte los 7 días de la semana, Señor. Gracias por tu amor, gracias porque lo que hemos aprendido de ti, Señor, es lo que vamos a compartir también con otros. Señor, gracias porque no son experiencias ajenas, sino nuestra propia experiencia contigo. Y gracias, Padre, porque tú que ves en lo secreto, tú también, Señor, a cada uno en público, también nos honrarás. Por eso te bendecimos. Hoy bendecimos la vida de nuestros padres. Te pedimos que tú los bendigas. Bendícelos, Señor. Hoy queremos pedirte que tu bendición les alcance. Y que aquello en que los hemos criticado, Señor, realmente sea donde tú te glorifiques. Glorifícate, Señor. Glorifícate, mi Padre. Yo quiero hoy clamarte, Señor, tu bendición. Y pedirte, Señor, que no me permitas tan solo mirar sus errores, sino darte gracias por todo lo bueno que también aportó en mi vida. Gracias, Señor. Gracias porque nunca podré quitar de mi cuerpo la sangre que corre por mis venas, que es la sangre de mi familia. Por eso hoy quiero pedirte que limpies esa sangre, Señor, con tu sangre preciosa, Jesús. Limpia todo aquello que no viene de ti. Hoy queremos pedirte que podamos transmitir a nuestros hijos, Señor, realmente una herencia de bendición. Por eso te damos gracias. Y hoy queremos pedirte, Señor, que así como un día Josué dijo: mi casa y yo te serviremos, porque entendió que el plan tuyo es la familia. Señor, hoy queremos pedirte, ayúdanos a conquistar a nuestros hijos para ti. Ayúdanos, Señor. Atráelos hacia ti. Hoy los bendecimos, Señor, y pedimos que sus corazones se inclinen a ti. Señor, hoy pedimos que tú los atraigas con cuerdas de amor. Hoy pedimos que coloques buenas amistades a su lado. Hoy pedimos, Señor, que tu palabra les alcance. Hoy pedimos que tu bendición los cubra, Señor. Hoy pedimos, Señor, que sus pensamientos sean, Señor, también tratados por ti para que puedan tomar decisiones que te agraden a ti. Señor, coloca en ellos el temor tuyo. Perdónanos por los errores que cometimos, Señor, pero hoy queremos pedirte y entregarte las generaciones que nos siguen, Señor, para que tu nombre sea exaltado y sea conocido. Padre, para que realmente haya realización y propósito en nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros hijos, bendice a los hijos de nuestros hijos que todavía quizás no los conocemos, pero, Señor, están dentro de tus planes y dentro de tu propósito. Señor, hoy no podemos justificar nada. Hoy lo único que podemos decirte es que te necesitamos, Espíritu Santo. Tus planes son planes de bendición.
Y por eso queremos darte gracias, porque nuestros hijos no han sido desechados por ti. Por más errores que hayamos cometido, tú nunca has desechado, Señor, las generaciones. Y tu objetivo son las familias. Por eso hoy te pedimos que bendigas, bendice, Señor. Y permítenos cumplir con una función paternal, maternal, aún de los hijos que no nacieron de nosotros. Hoy te pedimos que los bendigas, Señor. Y te damos gracias. Enséñanos a ser padres. Enséñanos, Señor, porque tú sí sabes hacerlo. Tú sabes cómo es la paternidad perfecta. Y ayúdanos a tener también, a desarrollar cada día hambre y sed de tu palabra, Señor. Que podamos cada día conocerte más. Que tú nos hables a través de la Biblia. Que tú, Señor, realmente conquistes nuestros corazones. Y por eso te exaltamos. Porque puedes hacerlo con los niños. Puedes hacerlo a toda edad, en toda edad, Señor. Por eso te damos gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén, familia.